En el verano del 64 después de Cristo, mientras las llamas devoraban la ciudad eterna de Roma, testigos afirmaron que vieron una figura recortada contra el infierno, el emperador Nerón, supuestamente cantando mientras su imperio ardía. Pero, ¿quién era este hombre que transformó el corazón de la civilización en un teatro de horror? La respuesta yace en un cuento tan oscuro, tan retorcido, con asesinatos y locura, que desafía nuestra comprensión de la corrupción del poder. Esta no es simplemente la historia de un tirano, sino un escalofriante examen de cómo el poder absoluto puede transformar a un ser humano en algo monstruoso. Hola, seguidores de historias verdaderas. Hoy nos adentramos en los abismos de la historia para revelar la verdad oculta detrás de uno de los personajes más enigmáticos y temidos de la antigüedad, el emperador Nerón. ¿Fue realmente el tirano demente que pintaron sus enemigos, o su historia es una farsa milenaria? Prepárense para un viaje donde el poder, la traición y la locura se entrelazan en un relato que desafiará todo lo que creían saber. La verdad está a punto de ser revelada. ¿Están listos? El reinado de Nerón comenzó con promesa, pero descendió a una pesadilla que haría eco en la historia como uno de los ejemplos más depravados de exceso imperial. Su nombre se convirtió en sinónimo de crueldad, su legado escrito en sangre y ceniza. El hombre que se convertiría en el emperador más infame de Roma nació en un mundo donde los lazos familiares no significaban nada cuando se ponían en la balanza contra la ambición política. En la corte imperial, madres envenenaban hijos, esposas asesinaban maridos e hijos orquestaban la muerte de sus padres. Nerón dominaría todas estas artes oscuras, superando incluso a sus predecesores en su capacidad para el mal. Lucio Domicio Aenobarbo, más tarde conocido como Nerón, nació el 15 de diciembre del año 37, durante el reinado de su tío abuelo, el loco emperador Calígula. Nacido en la dinastía Julia Claudia, estaba destinado a la grandeza, pero las semillas de su futura depravación fueron plantadas en el suelo tóxico de la política imperial. Su padre, Cneo Domicio Aenobarbo, murió cuando Nerón tenía solo 3 años, dejando al niño al cuidado de su ambiciosa madre, Agripina. La joven Agripina no era una matrona romana ordinaria. Era la hermana del emperador Calígula, la hija del amado general germánico y una mujer cuyo hambre de poder no conocía límites. Exiliada por su hermano por presunto adulterio y conspiración, regresó a Roma cuando Claudio se convirtió en emperador en el 41 después de Cristo. Su belleza solo era igualada por su crueldad y poseía la astucia de un maquiavélico político combinada con la flexibilidad moral de un asesino. El joven Nerón creció viendo a su madre manipular la corte imperial con precisión letal. La vio seducir al emperador Claudio, convirtiéndose en su cuarta esposa en el 49 después de Cristo. Observó mientras eliminaba sistemáticamente a sus rivales y consolidaba su poder. En este entorno, la violencia se normalizó y el asesinato fue simplemente otra herramienta de gobierno. El niño que debía aprender filosofía y virtud recibía, en cambio, una lección magistral de traición y crimen bajo la guía de Agripina. Su educación fue cuidadosamente diseñada para servir a sus ambiciones. Contrató al filósofo Séneca como tutor, no por preocupación moral, sino porque Séneca, reclamado del exilio, le debía su posición a ella. La ironía era grotesca. El más grande filósofo estoico de Roma educaría al futuro monstruo, pero ni él imaginaba qué surgiría de ese niño. La transformación del heredero de Claudio requirió eliminar obstáculos.
Británico, el hijo biológico de Claudio, se interponía en el camino al trono. Agripina inició su campaña. Convenció a Claudio de adoptar a Nerón en el 50 d.C. El emperador, ya debilitado por la edad y quizá por un envenenamiento gradual, cedió a sus maquinaciones. Para el 51 después de Cristo, Nerón recibió el título de Princeps Juventutis y era el sucesor designado. El acto final de este drama sangriento se consumaría en el 54 después de Cristo. El emperador Claudio, después de 14 años de gobierno, murió repentinamente en una cena. La causa oficial fue enumerada como indigestión por comer hongos venenosos, pero historiadores contemporáneos como Tácito y Casio Dio sospechaban asesinato. El principal sospechoso era la propia Agripina, quien supuestamente usó un sirviente llamado Locusta, un envenenador profesional, para eliminar a su esposo antes de que pudiera cambiar de opinión sobre la sucesión. Con Claudio muerto y Británico marginado, Nerón, de 16 años, ascendió al trono como el emperador romano más joven de la historia. El Senado romano se enfrentó a un hecho consumado. No tenía más remedio que aceptar al nuevo gobernante, pero no trataban con un chico ingenuo. Se enfrentaban a un joven que había sido entrenado sistemáticamente en las artes del engaño y el asesinato por una de las mujeres más despiadadas de la historia. Los primeros signos del reinado de Nerón parecían prometedores. Guiado por Séneca y el prefecto pretoriano Burro, el joven emperador parecía abrazar las responsabilidades del liderazgo. Sus primeros discursos ante el Senado fueron bien recibidos, prometiendo respeto por la dignidad senatorial y un regreso a los principios constitucionales de Augusto. Por un breve momento, parecía que tal vez la pesadilla del reinado de Calígula no se repetiría, pero debajo de la superficie, corrientes más oscuras ya se estaban agitando. La relación de Nerón con su madre, cooperativa al principio, comenzó a agriarse mientras se irritaba bajo su control. Agripina no había eliminado a Claudio y orquestado el ascenso de su hijo al poder simplemente para convertirse en una figura de fondo. Esperaba gobernar a través de él para ser el poder detrás del trono. Esta expectativa demostraría ser su fatal error de cálculo, porque había creado un monstruo que ya no podía controlar. El período de luna de miel del reinado de Nerón duró apenas un año antes de que las primeras gotas de sangre mancharan la púrpura imperial. El objetivo era Británico, hijo biológico de Claudio, y la única amenaza restante para la legitimidad de Nerón. Aunque solo tenía 14 años, Británico representaba todo lo que Nerón temía. Un rival con un reclamo más fuerte al trono y el potencial de oponerse a su gobierno. La existencia misma del niño era un recordatorio constante de que Nerón era un heredero adoptivo, no un descendiente de sangre del divino Julio César. El asesinato de Británico en 55 después de Cristo marcó la transición de Nerón de emperador títere a participante activo en los juegos mortales de la política imperial. El asesinato fue cuidadosamente planeado y ejecutado con una sofisticación que desmintió la juventud del agresor. En una cena en el palacio, Británico se sirvió una copa de vino que había sido probada previamente por veneno, como era habitual para los miembros de la familia imperial. Cuando el niño se quejó de que el vino estaba demasiado caliente, se agregó agua fría para enfriarlo, agua que había sido mezclada con una toxina mortal preparada por Locusta, el mismo envenenador que supuestamente había matado a Claudio. El veneno actuó rápida y dramáticamente,
Británico se derrumbó en la mesa del comedor, su cuerpo convulsionando mientras la toxina atacaba su sistema nervioso. Los otros invitados vieron con horror mientras el joven príncipe moría ante sus ojos, echando espuma por la boca y jadeando. Nerón, mostrando una insensibilidad que se convertiría en su marca registrada, ordenó con calma que la cena continuara, desechando la muerte de su hermanastro como una simple convulsión epiléptica. Pero todos los presentes sabían que habían presenciado un asesinato y entendieron que un nuevo y terrible capítulo en la historia romana había comenzado. El asesinato de Británico sirvió para múltiples propósitos más allá de la mera eliminación de un rival. Fue la declaración de independencia de Nerón del control de su madre y su primera demostración pública de su voluntad de matar a los familiares que se oponían a él. El mensaje era claro: nadie, independientemente de su relación con el emperador, estaba a salvo si amenazaban su poder. El joven que una vez había sido guiado por la filosofía moral de Séneca había elegido un camino diferente. Uno que atravesaba la sangre y la traición. Agripina, presenciando la transformación de su hijo, comenzó a temer por su propia seguridad. Había creado un monstruo, pero también se había hecho vulnerable al apetito de violencia de ese monstruo. La mujer que había orquestado las muertes del emperador Claudio y potencialmente otras, se encontró en la posición desconocida de ser una víctima potencial en lugar de un agresor. Sus intentos de mantener influencia sobre Nerón solo sirvieron para acelerar su conflicto y sellar su propio destino. El asesinato de Británico también marcó el comienzo del descenso psicológico de Nerón a la locura. La facilidad con que había ordenado la muerte de su hermanastro, la falta de remordimiento que mostró después y el placer que parecía obtener del ejercicio del poder supremo sobre la vida y la muerte, todo apuntaba a una corrupción fundamental de su carácter. El niño que había nacido en el privilegio y criado en el lujo había descubierto que el mayor lujo de todos era la capacidad de matar sin consecuencias. La sociedad romana, acostumbrada a la violencia y los asesinatos políticos, sin embargo, retrocedió ante el descarado asesinato de un niño en la mesa del comedor imperial. Los senadores que esperaban un regreso al gobierno constitucional bajo el gobierno del joven emperador comenzaron a entender que estaban tratando con algo mucho peor de lo que habían imaginado. Se había sentado el precedente. Nerón mataría a los miembros de la familia, niños, cualquiera que se interpusiera en su camino o le disgustara. El veneno que mató a Británico era más que un compuesto químico. Era una metáfora de la corrupción que ya estaba carcomiendo el alma de Nerón. Cada acto de violencia facilitaría el siguiente. Cada asesinato bajaría el umbral para el siguiente asesinato. El emperador, que había comenzado su reinado con promesas de clemencia y respeto constitucional, había revelado su verdadera naturaleza, y que la naturaleza era fundamentalmente depredadora. Después de la muerte de Británico, la corte imperial se convirtió en un lugar de conversaciones susurradas y miradas temerosas. Nadie sabía quién podría ser el siguiente, y todos entendieron que la proximidad al poder ahora conllevaba un riesgo potencialmente fatal. El joven emperador había probado la sangre, y como un depredador que ha hecho su primera matanza, había descubierto un apetito que solo se haría más fuerte alimentándolo. La muerte de Británico no fue solo un asesinato político. Fue el nacimiento de un asesino en serie que usó la púrpura de la Roma imperial. El niño que había muerto en esa mesa no fue la única víctima. Él era simplemente el primero,
en una larga lista de muertes que seguiría cuando el reinado de terror de Nerón comenzó en serio. Agripina la joven había pasado toda su vida navegando por las traicioneras aguas de la política imperial, pero nunca se había enfrentado a un oponente como su propio hijo. A medida que crecía la independencia de Nerón y su voluntad de usar la violencia se hizo evidente, la mujer que había orquestado su ascenso al poder se encontró cada vez más aislada y vulnerable. La muerte de Británico había sido un mensaje claro. Incluso los miembros de la familia no estaban a salvo de la ira del emperador. Y Agripina entendió que su posición como madre del emperador podría no ser suficiente para protegerla. La relación entre madre e hijo siempre había sido compleja, basada en la ambición mutua en lugar del afecto genuino. Agripina había visto a Nerón como su camino hacia el poder supremo, mientras Nerón había confiado en las habilidades políticas de su madre y la eficiencia despiadada para asegurar su trono. Pero a medida que el joven emperador maduraba, comenzó a resentirse por los intentos de su madre de controlarlo y sus expectativas de compartir el poder. La mujer que había sido su mayor aliada se estaba convirtiendo en su enemigo más peligroso. Su conflicto llegó a un punto crítico sobre las relaciones personales de Nerón y las elecciones de estilo de vida. Agripina desaprobaba el asunto de su hijo con una mujer liberada llamada Acte, viendo la relación como inferior a la dignidad imperial y potencialmente amenazante para el prestigio de la dinastía. También se opuso al creciente interés de Nerón en las actuaciones públicas, carreras de carros y otras actividades que ella consideraba indignas para un emperador. Estos desacuerdos podrían haber seguido siendo asuntos familiares privados, pero en la corte imperial, los conflictos personales tenían implicaciones políticas. La ruptura final entre madre e hijo ocurrió cuando Agripina comenzó a criticar abiertamente el gobierno de Nerón y amenazó con apoyar a los reclamantes alternativos al trono. En un momento de furia desesperada, según los informes, le dijo a su hijo que podía elevar fácilmente a otro miembro de la familia imperial al poder, posiblemente incluso británico si todavía estaba vivo. Esta amenaza, ya sea real o simplemente retórica, selló su destino. Nerón no podía tolerar la existencia de alguien que tenía el conocimiento, conexiones y motivación para orquestar su caída. La decisión del emperador de asesinar a su madre representó un nuevo nivel de depravación, incluso para los estándares de la Roma imperial. El matricidio fue considerado uno de los crímenes más atroces de la cultura romana, una violación de los lazos más fundamentales de la familia y la sociedad. El hecho de que Nerón estuviera contemplando tal acto demostró cuán completamente había abandonado cualquier pretensión de restricción moral. El estudiante de la filosofía de Séneca se había convertido en un monstruo que no se detendría ante nada para preservar su poder. Pero matar a Agripina no sería tan simple como envenenar a Británico. La madre del emperador era un oponente formidable que había sobrevivido décadas de intriga judicial y múltiples intentos de asesinato. Estaba constantemente rodeada de guardias leales, cuidando lo que comía y bebía, y profundamente sospechosa de cualquiera que pudiera desearle daño. Un enfoque directo sería difícil y arriesgado, que requiere una planificación cuidadosa y un engaño elaborado. La solución de Nerón fue característicamente teatral y demasiado complicada. En lugar de emplear un simple veneno o contratar a un asesino,
Ideó un elaborado plan que involucraba un barco plegable diseñado para hundir y ahogar a su madre durante un crucero de placer. El plan era ingenioso y absurdo, reflejando el amor de Nerón por el espectáculo dramático y su creencia de que podía manejar la realidad como una de sus actuaciones teatrales. El emperador invitó a su madre a unirse a él para un festival de celebración en Baiae, una ciudad turística de moda en la bahía de Nápoles. La reconciliación entre madre e hijo parecía genuina, con Nerón mostrando una calidez y afecto inusuales hacia Agripina. Cenaron juntos recordando el pasado y parecía haber resuelto sus diferencias, pero debajo de la superficie se estaban haciendo preparativos mortales. El barco especialmente construido era una obra maestra de ingeniería y traición, diseñado para derrumbarse en un momento predeterminado. Crearía la apariencia de un trágico accidente mientras eliminaba al oponente más peligroso del emperador. El plan requería un tiempo preciso, cómplices hábiles y una cantidad considerable de suerte. Pero Nerón confiaba en que sus instintos teatrales y una preparación cuidadosa asegurarían el éxito donde métodos más convencionales podrían fallar. El intento de asesinato de Agripina en 59 después de Cristo se convertiría en uno de los ejemplos más notorios de la creatividad retorcida e incompetencia de Nerón. El plan del emperador para asesinar a su madre usando un bote plegable era ambicioso en alcance, pero fatalmente defectuoso en ejecución, demostrando tanto sus instintos teatrales como su incapacidad fundamental. Para entender la diferencia entre el drama escénico y las consecuencias del mundo real, la trama finalmente fallaría, pero sus consecuencias probarían ser aún más reveladoras sobre el personaje de Nerón que el esquema original. En la noche del asesinato planeado, Agripina abordó el barco especialmente construido bajo la impresión de que estaba siendo transportada de regreso a su villa después de las celebraciones del festival. El barco parecía normal a simple vista, pero se habían instalado mecanismos ocultos para hacer que la cubierta se derrumbara y el casco se rompiera una vez que llegara a aguas más profundas. Los ingenieros de Nerón habían diseñado lo que creían que era el arma asesina perfecta, un ataúd flotante que reclamaría a su víctima mientras proporcionaba al emperador una negación plausible. El plan comenzó a desmoronarse casi de inmediato cuando el barco se alejó de la orilla. Los dispositivos mecánicos diseñados para destruir el barco funcionaron mal. No colapsaron con la dramática brusquedad que Nerón había imaginado. En lugar de un hundimiento rápido y decisivo, el barco comenzó a escorarse y a hacer agua gradualmente, dando a los pasajeros tiempo para darse cuenta de que algo andaba mal. Los miembros de la tripulación, que se suponía debían asegurar la muerte de Agripina, se encontraron luchando contra un barco medio roto y una madre imperial muy viva que comenzaba a comprender la verdadera naturaleza de su situación. En el caos que siguió, el pensamiento rápido y los instintos de supervivencia de Agripina salvaron su vida. En lugar de entrar en pánico como su hijo esperaba, ella mantuvo la compostura y comenzó a nadar hacia la orilla. La mujer, que había sobrevivido décadas de intrigas en la corte imperial, demostró ser igualmente capaz de sobrevivir a un intento de asesinato marítimo. Su compañera Heronia fue menos afortunada. Fue asesinada por los conspiradores que, en la oscuridad y confusión del barco que se hundía, creyeron que era Agripina. La noticia de la supervivencia de su madre llegó a Nerón como un rayo. El emperador, que se había creído capaz de orquestar el crimen perfecto,
de repente se encontró frente a la perspectiva de una Agripina enfurecida y muy viva, que ahora sabía sin lugar a dudas que su hijo había intentado matarla. El asesinato fallido no había eliminado su problema. Lo había empeorado infinitamente al transformar a su madre de un oponente político en un enemigo mortal sin nada que perder. La reacción de Nerón a la noticia reveló la profundidad de su pánico y la naturaleza primitiva de sus instintos. Incapaz de aceptar el fracaso de su elaborado plan, inmediatamente comenzó a planear un enfoque más directo. Si el asesinato teatral había fracasado, recurriría a la carnicería simple. El emperador, que había intentado escenificar la muerte de su madre como una obra de teatro, ahora abandonó toda pretensión de sutileza y optó por el asesinato directo. El acto final de este drama mortal se desarrolló en la villa de Agripina, donde se había refugiado después de su milagrosa escapada. Nerón envió un equipo de guardias pretorianos liderados por un liberto llamado Aniceto, con órdenes de completar la tarea que la trampa mortal flotante no había logrado. No habría planes elaborados ni florituras teatrales, solo soldados con espadas y una mujer que se había quedado sin lugares para esconderse. Cuando los asesinos llegaron a su villa, Agripina supo de inmediato por qué habían venido. La mujer que había orquestado las muertes de emperadores y rivales se enfrentó a sus verdugos con un coraje que impresionó incluso a sus asesinos. Según relatos históricos, ella desnudó su vientre a los soldados y les dijo que atacaran allí primero, ya que había llevado al monstruo que ahora buscaba su muerte. Sus últimas palabras fueron una mezcla de desafío y trágico reconocimiento de lo que su hijo había llegado a ser. El asesinato de Agripina fue más que otro crimen imperial. Fue un matricidio que conmocionó incluso al público romano, ya acostumbrado a la violencia. El emperador, que había matado a su propia madre, había cruzado una línea que incluso sus predecesores más depravados habían respetado. El acto era tan antinatural que parecía colocar a Nerón fuera de los límites de la civilización humana, transformándolo de tirano en algo que se acercaba a una bestia. Las secuelas de la muerte de Agripina revelaron el alcance total de la corrupción psicológica de Nerón. En lugar de mostrar remordimiento o intentar justificar sus acciones, el emperador parecía experimentar una sensación de liberación y triunfo. Había eliminado a la última persona que podía desafiar eficazmente su autoridad, y lo había hecho de una manera que demostraba su poder absoluto sobre la vida y la muerte. El estudiante de filosofía se había convertido en un monstruo matricida y parecía deleitarse con su transformación, con la sangre de su madre en sus manos y sin oposición efectiva que lo detuviera. El reinado de Nerón entró en su fase más decadente y destructiva. El joven emperador, que una vez había sido constreñido por consejeros y familiares, ahora se encontró libre para complacer todos sus caprichos y apetitos. El resultado fue una muestra espectacular de exceso imperial que habría sido cómica si no fuera tan destructiva para el imperio romano y su gente. La transformación de Nerón en tirano teatral representó la corrupción completa del poder absoluto y el abandono total de la responsabilidad imperial. La obsesión del emperador con las actuaciones públicas se convirtió en la característica definitoria de su reinado posterior. Nerón realmente se creía un talentoso artista, cantante y auriga, y exigió que sus súbditos compartieran este engaño. Comenzó a actuar públicamente en teatros y circos, obligando a la élite romana a asistir a sus espectáculos y aplaudir sus mediocres actuaciones.
senadores y patricios que una vez ejercieron el poder real se vieron reducidos al estatus de público cautivo, necesario para alabar los esfuerzos artísticos de su emperador o enfrentar una posible ejecución. Estas actuaciones públicas fueron más que meros proyectos de vanidad. Eran expresiones del malentendido fundamental de Nerón sobre la autoridad imperial y los valores romanos. La cultura romana tradicional valoraba la disciplina, el deber y la dignitas por encima de todo. Se esperaba que los emperadores fueran líderes militares, administradores y guardianes de las tradiciones romanas. Por contraste, las prioridades de Nerón eran completamente egoístas y teatrales. Quería ser admirado, aplaudido y celebrado como artista, en lugar de respetado como líder. La vida personal del emperador se volvió igualmente escandalosa y destructiva. Su matrimonio con Octavia, hija de Claudio, había sido un acuerdo político diseñado para fortalecer su reclamo al trono. Pero Nerón encontró a su esposa aburrida y comenzó a perseguir otras relaciones con creciente audacia. Su aventura con Popea Sabina, esposa de su amigo Otón, se hizo de conocimiento público y fue fuente de escándalo considerable. El emperador, que debería haber dado ejemplo de virtud romana, estaba en cambio alardeando de su adulterio y corrupción moral. La relación con Popea demostraría ser otro catalizador de violencia y tragedia. El enamoramiento de Nerón con su amante lo llevó a divorciarse de Octavia y casarse con Popea en el 62 después de Cristo, pero no antes de orquestar la muerte de su primera esposa por cargos inventados de adulterio. La ejecución de Octavia, que era popular con el pueblo romano, dañó aún más la reputación de Nerón y demostró su voluntad de matar incluso a miembros inocentes de la familia para satisfacer sus deseos personales. Pero incluso el matrimonio con su amada Popea no pudo satisfacer los apetitos de Nerón o moderar sus tendencias violentas. En 65 después de Cristo, durante el segundo embarazo de Popea, el emperador supuestamente la pateó hasta la muerte durante un ataque de rabia. Las circunstancias específicas de su muerte siguen siendo discutidas por los historiadores, pero los relatos contemporáneos describen una discusión violenta que terminó con Nerón golpeando a su esposa embarazada con tal fuerza que murió de sus heridas. El emperador, que una vez había afirmado amar a Popea, la había asesinado, junto con su hijo por nacer, en un momento de furia incontrolable. La muerte de Popea marcó otro hito en el descenso de Nerón al caos moral completo. El emperador, que había matado a su hermanastro, su madre y su primera esposa, ahora había agregado su segunda esposa y su hijo por nacer a su creciente lista de víctimas. Cada asesinato parecía facilitar el siguiente, y cada acto de violencia erosionaba aún más lo que quedaba de su humanidad. El patrón era claro: cualquiera que tuviera contacto cercano con Nerón se arriesgaba a la muerte, sin importar su relación con él o su lealtad a su régimen. El comportamiento del emperador se volvió cada vez más errático e impredecible a medida que avanzaba su reinado. Ordenaría ejecuciones por capricho, confiscaría propiedades para financiar su estilo de vida extravagante y obligaría a prominentes romanos a participar en sus actuaciones teatrales o enfrentar graves consecuencias. La corte imperial se convirtió en una combinación surrealista de teatro y terror, donde los cortesanos nunca sabían si se les pediría que aplaudieran una canción o presenciaran una ejecución. Las pretensiones artísticas de Nerón también se extendieron a la arquitectura y el urbanismo, pero con resultados característicamente destructivos. Comenzó a planificar un enorme complejo palaciego llamado
Domus Aurea, Casa Dorada, que cubriría vastas áreas del centro de Roma. El proyecto requirió la demolición de edificios existentes y el desplazamiento de miles de residentes, pero el emperador vio estos inconvenientes como simplemente el precio de su visión artística. La Casa Dorada se convertiría en un símbolo de la megalomanía de Nerón y su completa desconexión de las necesidades y deseos de sus súbditos. El pueblo romano, que había esperado inicialmente estabilidad y prosperidad bajo su joven emperador, se encontró viviendo bajo un régimen cada vez más inestable y peligroso. Las actuaciones teatrales de Nerón, proyectos arquitectónicos y escándalos personales eran costosas diversiones que drenaban el tesoro imperial y aumentaban los impuestos. Más importante aún, revelaban un emperador más interesado en su propio entretenimiento que en gobernar con eficacia o proteger los intereses del imperio. En la noche del 18 de julio del 64 después de Cristo, un incendio estalló en las tiendas que bordeaban el Circo Máximo, el gran estadio de carreras de carros de Roma. Lo que comenzó como un incendio localizado se extendió rápidamente a través de los barrios densamente poblados de la antigua ciudad, alimentado por los vientos de verano y la construcción de madera de la mayoría de los edificios romanos. Durante 6 días y 7 noches, el fuego arrasó Roma, destruyendo distritos enteros y dejando a cientos de miles de personas sin hogar. Cuando las llamas finalmente se apagaron, 10 de los 14 distritos de Roma habían sido dañados o completamente destruidos, y la ciudad eterna yacía en ruinas humeantes. El gran incendio de Roma fue uno de los desastres más devastadores de la historia antigua, pero sería recordado no solo por su destrucción, sino por los rumores y acusaciones que lo rodeaban. Casi de inmediato, los susurros comenzaron a extenderse entre la población traumatizada, que el emperador Nerón había iniciado el fuego deliberadamente, ya sea para despejar la tierra para su enorme proyecto de palacio o simplemente para su propio entretenimiento retorcido. La imagen de Nerón tocando el violín mientras Roma ardía se convirtió en una de las leyendas más duraderas de la historia, aunque los historiadores notan que el violín aún no se había inventado y que Nerón estaba en realidad en Antium, a 35 millas de Roma, cuando comenzó el fuego. Si Nerón inició o no el fuego, su respuesta al desastre reveló tanto sus capacidades administrativas como su insensibilidad fundamental hacia el sufrimiento humano. En el lado positivo, el emperador organizó esfuerzos de ayuda, abriendo edificios públicos y sus propios jardines para albergar a las personas sin hogar, e importando grano de las regiones vecinas para prevenir el hambre. También implementó nuevos códigos de construcción que requerían calles más anchas y materiales resistentes al fuego para prevenir futuros desastres. Estas medidas demostraron que Nerón era capaz de un liderazgo efectivo cuando las circunstancias lo exigían. Sin embargo, el comportamiento del emperador durante y después del fuego también proporcionó munición para sus críticos y enemigos. Circularon historias de que había subido a una torre alta para ver las llamas y había cantado su propia composición sobre la caída de Troya mientras la ciudad ardía a su alrededor. Si estos relatos eran verdaderos o simplemente propagandísticos, reflejaban la creciente creencia del pueblo romano de que su emperador era fundamentalmente indiferente a su bienestar y capaz de tratar su sufrimiento como entretenimiento. Las secuelas del fuego presentaron a Nerón tanto una oportunidad como un problema.
Las vastas áreas despejadas en el corazón de Roma proporcionaron el espacio perfecto para su planeada Casa Dorada, y el emperador no perdió tiempo en comenzar la construcción de su enorme complejo palaciego. El nuevo edificio cubriría más de 100 acres y contaría con complejos jardines, lagos artificiales e innovaciones arquitectónicas que empujaban los límites de la ingeniería romana. Pero el proyecto también requirió enormes recursos en un momento en que la ciudad necesitaba desesperadamente fondos para la reconstrucción y los esfuerzos de ayuda. Para financiar sus ambiciones arquitectónicas y el esfuerzo de reconstrucción más amplio, Nerón recurrió a medidas cada vez más desesperadas. Elevó los impuestos, confiscó la propiedad de los ricos romanos y degradó la moneda al reducir el contenido de plata de las monedas. Estas políticas económicas dañaron aún más su relación con la élite romana y crearon dificultades generalizadas entre la población en general. El emperador, que debería haberse centrado en curar las heridas de su ciudad, estaba usando el desastre como excusa para perseguir sus propios proyectos grandiosos. La búsqueda de chivos expiatorios a raíz del gran incendio llevó a uno de los episodios más notorios del reinado de Nerón: la primera persecución a gran escala de cristianos en la historia romana. La comunidad cristiana en Roma era pequeña pero visible, y su negativa a participar en las prácticas religiosas tradicionales romanas los convirtió en objetivos naturales de sospecha y culpa. Nerón, ya sea por creencia genuina en su culpa o simplemente por oportunismo político, decidió hacer que los cristianos pagaran por el fuego con sus vidas. La persecución que siguió se caracterizó por una creatividad y crueldad que revelaron las profundidades de la imaginación sádica de Nerón. Los cristianos no fueron simplemente ejecutados, fueron convertidos en entretenimiento público. Algunos fueron cocidos en pieles de animales y destrozados por perros salvajes en la arena. Otros fueron crucificados por los caminos que conducían a Roma. Más infamemente, algunos fueron cubiertos con alquitrán y quemados vivos como antorchas humanas para iluminar los jardines de Nerón durante las fiestas nocturnas. El emperador, que supuestamente había cantado mientras Roma ardía, ahora usaba a los cristianos en llamas como iluminación decorativa para sus reuniones sociales. El espectáculo de los cristianos siendo quemados vivos en los jardines de Nerón se convirtió en una de las imágenes definitorias de su reinado y ayudó a cimentar su reputación como un monstruo. Incluso los romanos que no simpatizaban con las creencias cristianas estaban horrorizados por la crueldad gratuita de estas ejecuciones. La persecución reveló no solo la capacidad de violencia de Nerón, sino su completa desconexión de la empatía humana normal y su voluntad de transformar el sufrimiento en entretenimiento. Para el año 65, el reinado de Nerón se había vuelto tan opresivo y errático que incluso sus partidarios más leales comenzaron a preguntarse si el imperio podría sobrevivir bajo su liderazgo continuo. Las obsesiones teatrales del emperador, la irresponsabilidad fiscal y la brutalidad casual habían creado un clima de miedo e incertidumbre que se extendía desde la corte imperial hasta las provincias más lejanas. Fue en esta atmósfera de creciente desesperación que un grupo de senadores, caballeros y oficiales militares comenzó a tramar el intento de asesinato más grave del reinado de Nerón, la conspiración de Pisón. La conspiración fue nombrada en honor a Cayo Calpurnio Pisón, un rico y respetado senador que había sido elegido para reemplazar a Nerón como emperador. Pisón era todo lo que Nerón no era: digno,
culto y comprometido con los valores romanos tradicionales. Había servido con distinción en varios cargos gubernamentales y era ampliamente considerado como un hombre de integridad y competencia. Los conspiradores creían que su elevación al trono restauraría la estabilidad del imperio y pondría fin a la pesadilla del gobierno de Nerón. La trama involucraba una notable sección transversal de la sociedad romana, lo que indicaba que la oposición generalizada a Nerón se había extendido. Entre los conspiradores estaban senadores como Flavio Escevino y Afranio Quintiano, caballeros como Claudio Senecio y oficiales militares, incluido el tribuno Subrio Flavio. Aún más significativamente, la conspiración incluyó miembros de la propia Guardia Pretoriana de Nerón, las tropas de élite cuyo deber principal era proteger la vida del emperador. La participación de estos guardias indicaba que incluso los más cercanos a Nerón habían perdido la fe en su liderazgo. El plan en sí era relativamente sencillo. Los conspiradores asesinarían a Nerón durante los Juegos en el Circo Máximo, donde el emperador estaría rodeado de multitudes y relativamente vulnerable al ataque. Flavio Escevino se acercaría a Nerón bajo el pretexto de presentar una petición. Luego lo apuñalaría con una daga oculta. Otros conspiradores, posicionados en todo el circo, asegurarían que el acto se completara y que Pisón pudiera ser proclamado emperador antes de que las noticias de la muerte de Nerón se difundieran a sus partidarios. La conspiración podría haber tenido éxito si no fuera por la participación de una mujer liberada llamada Epícari, que intentó reclutar partidarios adicionales de entre los comandantes de la flota en Miceno. Su acercamiento a Volucio Proculo, un oficial naval, resultó ser un error fatal. Proculo, ya sea por lealtad a Nerón o por miedo a las consecuencias de la traición, informó sobre la conspiración al emperador. La revelación de la trama puso en marcha una investigación brutal que finalmente se cobraría docenas de vidas y demostraría aún más la capacidad de Nerón para la violencia paranoica. La respuesta de Nerón al descubrimiento de la conspiración fue rápida y despiadada. El emperador, que había sobrevivido principalmente a través de la suerte y la incompetencia de sus enemigos, ahora se enfrentó a la realidad de que porciones significativas de la élite romana lo querían muerto. Su reacción fue desatar un reinado de terror que hizo que sus crueldades anteriores parecieran restringidas en comparación. Los arrestos comenzaron de inmediato, y los investigadores del emperador utilizaron la tortura y la intimidación para extraer confesiones e identificar conspiradores adicionales. Los juicios y ejecuciones que siguieron revelaron tanto el alcance de la oposición al gobierno de Nerón como la paranoia fundamental del emperador sobre las amenazas a su poder. Muchos de los ejecutados probablemente eran inocentes de cualquier participación en la conspiración, pero habían cometido el error de criticar al emperador o expresar simpatía por sus oponentes. La investigación se convirtió en una herramienta para ajustar cuentas personales y eliminar rivales potenciales, expandiéndose mucho más allá de la trama original para abarcar a cualquiera que pudiera representar una amenaza para la continuación del reinado de Nerón. Entre las víctimas más trágicas de la paranoia del emperador estuvo su antiguo tutor, el filósofo Séneca. A pesar de su papel en moderar el reinado temprano de Nerón y sus intentos de inculcar principios morales en su alumno, Séneca fue implicado en la conspiración y obligado a suicidarse. El viejo filósofo, que había pasado su vida estudiando la virtud y la sabiduría, fue obligado a abrir sus venas en un baño caliente,
mientras dictaba sus pensamientos finales a su secretaria. Su muerte simbolizó el triunfo completo de la tiranía sobre la razón y el fracaso de la educación para prevenir la corrupción moral. El sobrino de Séneca, el poeta Lucano, también fue ejecutado por su supuesta participación en la trama. Antes de su muerte, recitó líneas de su propio poema épico sobre las guerras civiles romanas, creando un momento final de desafío artístico contra la tiranía. El emperador, que se creía un artista, estaba destruyendo sistemáticamente los verdaderos artistas e intelectuales de su tiempo, dejando Roma culturalmente empobrecida y moralmente en bancarrota. La supresión de la conspiración de Pisón marcó un punto de inflexión en el reinado de Nerón, transformándolo de un tirano teatral en un dictador paranoico que veía enemigos por todas partes. El emperador, que una vez había buscado popularidad y aplausos, ahora gobernaba a través del miedo y la intimidación, sin confiar en nadie y viendo a cada ciudadano como un asesino potencial. El fracaso de la conspiración aseguró que Nerón seguiría en el poder, pero también garantizó que sus años restantes se caracterizarían por el aumento del aislamiento, la paranoia y la violencia. Los años posteriores a la conspiración de Pisón vieron la transformación completa de Nerón de emperador a monstruo, mientras la paranoia y la megalomanía consumían lo que quedaba de su cordura. El hombre, que una vez había mostrado destellos de competencia administrativa y preocupación genuina por sus súbditos, ahora gobernaba Roma como un tirano loco de los mitos más oscuros de la antigüedad. Su comportamiento se volvió tan errático y destructivo que incluso sus cortesanos más aduladores comenzaron a temer por sus vidas, y el pueblo romano comenzó a susurrar que tal vez los dioses mismos habían abandonado su ciudad a los caprichos de este monstruo. Las pretensiones artísticas del emperador alcanzaron nuevas cotas de absurdo y gasto durante este periodo. Nerón comenzó a planificar una gira por Grecia, donde competiría en varias competiciones artísticas y atléticas, convencido de que demostraría sus talentos superiores al mundo. La idea misma de un emperador romano participando en juegos griegos era escandalosa para los romanos tradicionales, pero el deseo de reconocimiento artístico de Nerón había superado cualquier preocupación por la dignidad imperial o las costumbres romanas. Gastó enormes sumas preparándose para esta gira, encargando trajes, contratando entrenadores y montando elaboradas producciones teatrales. La gira griega, cuando finalmente ocurrió en el año 67, se convirtió en una parodia grotesca de la competencia artística. Nerón entró en numerosos concursos de canto, actuación y carreras de carros, y, no es de extrañar, ganó cada evento en el que participó. Los jueces, aterrorizados de ofender al emperador, que tenía el poder de la vida y la muerte sobre ellos, le concedieron la victoria independientemente de su actuación real. Nerón regresó a Roma con más de 1.800 coronas y premios, realmente creyendo que había demostrado su superioridad artística al mundo. Mientras el emperador complacía sus fantasías artísticas en Grecia, el Imperio Romano se enfrentaba a serios desafíos que requerían un liderazgo competente. Gobernadores provinciales estaban luchando con incursiones bárbaras. La recaudación de impuestos estaba volviendo cada vez más difícil y el tesoro imperial estaba casi vacío debido al gasto extravagante de Nerón. Pero el emperador mostró poco interés en estos asuntos administrativos mundanos, prefiriendo centrarse en sus actividades artísticas y proyectos teatrales.
La crisis final del reinado de Nerón comenzó en el 68 después de Cristo, con una rebelión liderada por Cayo Julio Vindex, el gobernador de la Galia Lugdunense. El emperador que había convertido Roma en su escenario personal, ahora enfrentaba el acto final de su sangriento drama. La rebelión de Vindex en la Galia fue el primer dominó en caer, seguido por el levantamiento de Galba en Hispania. Como un actor que pierde el control de su propia obra, Nerón vio impotente cómo las provincias del imperio se le escapaban de las manos. Sus pretorianos, otrora leales, comenzaron a abandonarlo cuando comprendieron que el viento de la historia había cambiado. El Senado, que durante años había temblado ante sus caprichos, finalmente declaró a Nerón enemigo público. El hombre que había ordenado tantas muertes ahora huía como un criminal común por las calles de Roma, escondiéndose en villas de libertos que habían sido sus esclavos. En su último momento de lucidez, comprendió la ironía trágica. El gran artista, el divino emperador, moriría abandonado por todos. «¿Qué artista muere conmigo?», exclamó antes de clavarse un puñal en la garganta, ayudado por su último fiel secretario. Su muerte, el 9 de junio del 68 después de Cristo, no fue el final de la historia, sino el comienzo del año de los 4 emperadores. Un periodo de caos que demostraría cuán profundamente había corrompido Nerón las instituciones romanas. La ciudad que había quemado para reconstruirla a su imagen, el imperio que había saqueado para financiar sus locuras, el pueblo que había aterrorizado para satisfacer su vanidad, todos sobrevivirían al tirano. Pero Roma nunca olvidaría la lección. El poder absoluto corrompe absolutamente, y cuando cae sobre un alma débil, puede convertir a un hombre en el monstruo que la historia recordaría como Nerón. Su legado no fueron palacios ni poemas, sino una pregunta que resonaría por siglos. ¿Cómo pudo el heredero del gran Augusto, educado por el sabio Séneca, convertirse en el arquetipo mismo de la crueldad imperial? La respuesta yace en las ruinas de su Domus Aurea, en los huesos de sus víctimas y en el eterno peligro de confundir el poder con la grandeza. Roma sobrevivió a Nerón, pero nunca se recuperaría completamente de haberlo creado. Si este contenido te está aportando valor, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Para no perderte ningún detalle sobre historias reales, tu apoyo ayuda a que sigamos creando contenido de calidad para ti.